Entonces, entre las declaraciones que Jesús hace de sí mismo, de su persona, Él dice en Juan 15, el versículo 1 y 2, dice San Juan: yo soy la vid verdadera. Obviamente son palabras de Jesús. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. Entonces, esto es muy interesante. Quiero pensar, y me imagino que todos conocemos la vid. Sí sabemos a qué se refiere Jesús cuando Él dice que Él es la vid. O hay alguien aquí que diga: no, yo la neta no sé qué es la vid. Bueno, para los que no saben, la vid es una planta leñosa. Me imagino que han visto en donde se dan los racimos de uvas. Entonces, si pones un poquito de atención, en donde se dan las uvas, esas son unas plantas que parecen como árboles chiquitos, ¿verdad que sí? Esos árboles chiquitos vienen a ser la vid. Las ramas son los sarmientos, y tiene más partes, pero lo importante aquí es que la vid es el árbol esa pequeña planta, de donde los sarmientos, que son las ramitas, dan el fruto de la uva. Entonces puede decir que el fruto de la vid es la uva. ¿Sí te quedó claro, amigo? Ok. Entonces, si Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador, dice: todo sarmiento, o sea, la ramita de la cual procede el fruto, que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Entonces, es importante conocer esto, porque si ustedes son personas que están tratando de vivir en la divina voluntad, pues obviamente van a ser personas que van a dar fruto. Pero el dar fruto implica el hecho de que van a tener que ser limpiados, que van a tener que ser podados. Entonces, a estas ramitas, que son los sarmientos, hay que ir quitándoles, hay que ir cortando lo que puede afectar al fruto. Entonces, esta limpia no es llegar con una telita y frotarle poquito así suavecito, nada. Es la limpia que el viñador hace, es cortar, es quitar, desprender todo aquello que le puede estorbar al sarmiento para poder generar el fruto, un buen fruto. Entonces, ¿qué se imaginan ustedes? Si ustedes si Jesús es la vid verdadera y vosotros sois los sarmientos, entonces, ¿de qué creen que Jesús los va a limpiar? O sea, ¿el Padre de qué los va a limpiar? De todos los apegos, exactamente. De la propia voluntad. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el fruto de la vid? Si Jesús es la vid verdadera y vosotros sois los sarmientos, el fruto de la vid, ¿cuál es? Son los actos hechos en la divina voluntad. Ese viene a ser el fruto de la vid. ¿De acuerdo? Entonces Jesús quiere que usted como sarmiento dé fruto. O sea, que usted genere, que usted haga actos en la divina voluntad. Dice en agosto 25 de 1927, en la lectura 22-21, dice: mientras rezaba, San Luisa dice: mientras rezaba me encontraba fuera de mí misma, y entre mis brazos a mi dulce Jesús
Y yo, estrechándolo fuerte mi corazón, le he dicho: dime, amor mío, ¿cuáles son las relaciones entre tú y yo? Y Jesús, todo bondad, me ha dicho: hija mía, ¿quieres saberlo? Esa pregunta no es solamente para Luisa, ni es de Luisa hacia Jesús, es de nosotros a Él. Bueno, ¿y entre nosotros qué hay? O sea, tú y yo qué somos, ¿verdad? Tú y yo qué somos. Y Jesús le dice: ¿quieres saberlo? Las relaciones que hay entre yo y tú son como las relaciones que hay entre los sarmientos y la vid. ¿Cuál es la relación entre un sarmiento y la vid? Es una relación de vida. Los dos forman una sola cosa. La vid y los sarmientos forman una sola planta que dan el fruto de la uva. Es una sola cosa. Si se da cuenta cómo Jesús usa unas analogías muy bonitas para decir: mira, mi reina, tú y yo somos una sola cosa, no le busques. Le dice: la vid forma los sarmientos. Ellos, o sea, los sarmientos, reciben los humores vitales para vegetar de la vid, para vestirse de follaje y de uvas. O sea, los sarmientos y la vid son una misma cosa, pero el sarmiento recibe de la misma planta todo el beneficio que necesita para poder llenarse de follaje y obviamente para dar el fruto. De tal manera que, si lo vemos en términos de plantas, las plantas, entre ellas las recorre algo que se llama savia, que es como para nosotros la sangre, ¿de acuerdo? Es lo que le da vida a la planta. Entonces, la rama de la vid, que es el sarmiento, toma de la misma vid, de la misma planta, la savia, que hace que pueda generar el follaje y el fruto. De tal manera que, aunque forman una unidad, aunque son una sola cosa, el sarmiento depende más de la vid que la vid del sarmiento. ¿Sí me expliqué? O sea, para que se pueda generar el fruto, el sarmiento necesita vegetar de la vid. ¿Ok? Entonces, pero al final, el fruto no es solo del sarmiento, ni tampoco es solo de la vid, sino que el fruto es de los dos, porque es una sola planta, es una unidad. Esas relaciones son las que hay entre Jesús y Luisa, y esa es la misma relación que hay entre ustedes y Dios. El punto está en que, ¿qué pasa si cortamos el sarmiento antes del fruto? ¿Ese sarmiento podría dar fruto? No, pues se seca, se muere. Y hay mucho sarmiento muerto que está desprendido de la vid verdadera, creyendo que da fruto, y no hay nada, están muertos. Entonces Jesús le dice: así que entre la vid y los sarmientos hay tal unión que los sarmientos no pueden ni formarse ni tener vida sin ella, y la vid no haría ninguna figura ni ostentación de sí, ni daría fruto sin los sarmientos. Lo que acabamos de decir es una unidad, forman una sola cosa. Por eso, la una y el otro tienen tales relaciones entre ellos, tales vínculos de unión, que forman la misma vida y son inseparables entre ellos. Y si se separan, la vid queda estéril, sin ostentación y sin fruto, y los sarmientos pierden la vida y se secan. Ahora, la vid es tu Jesús, el sarmiento eres tú. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que formamos una unidad con Jesús, pero es una unidad que se me permita decir,
de dependencia. O sea, la vid necesita el sarmiento y el sarmiento necesita la vid porque forman una sola cosa, una sola planta. Entonces para nosotros es lo mismo con Jesús. Yo necesito a Jesús y Jesús me necesita a mí para producir los frutos. De otra manera no hay nada. Y entonces le dice, ¿qué libro es? Es una lectura del volumen 22, la lectura 21 de agosto 25 de 1927. Y dice: ahora la vida es tu Jesús, el sarmiento eres tú. Las relaciones entre yo y tú son inseparables. Una es la sangre que circula en nuestras venas, una la voluntad, uno el latido, y yo formo tu vida y tú formarás mi gloria y mi fruto. Dígame usted en qué, sin raspar los muebles de nadie, ¿verdad? Nomás es una pregunta al aire, y que pues, si no quieren no respondan, o sea, respondan en su interior. Pero díganme usted en qué grupo, en qué movimiento o qué don les da lo que Jesús le está diciendo aquí. Somos una sola cosa, formamos una unidad. Nuestras relaciones son de inseparabilidad. No hay, no existe. Y le dice: y yo me deleito en reposarme a la sombra de los densos pámpanos de su sarmiento y de cosechar la uva de mi vid y de saborearlas a mi gusto. Y dice Luisa: pero dime, aún vida mía, ¿y tu voluntad cómo está en mí? Y Jesús, continuando con una dulzura indecible, ha dicho: hija mía, mi voluntad está en ti como depositaria de todos sus actos, porque mi voluntad, cuando hace un acto, no lo pone fuera de ella. Faltaría el espacio, la decencia, la santidad y todo lo que conviene para conservar sus actos. Por eso no puede ponerlos en otra parte sino en sí misma. Entonces, ¿dónde están los actos de la voluntad divina? En la misma divina voluntad. Pero si esa divina voluntad está en la criatura, entonces los actos de Dios están ¿en dónde? En la criatura que vive en la divina voluntad. Dice: ¿quién puede tener el espacio de recibir todo el cielo con sus estrellas? El sol con la largura de su luz, el mar con la vastedad de sus aguas, la tierra con la multiplicidad de sus plantas. Ninguno. Por eso, para poder depositar sus actos, se necesita mi misma voluntad divina. Ahora, estando ella en ti, de todos sus actos hace el depósito en ti, porque en su fiat encuentra espacio, santidad digna de ella. Si tú supieras cuál es el contento de mi eterno fiat, porque encuentro en la criatura donde poner sus actos, porque como causa primaria para la criatura fueron hechos, por lo tanto, todos los actos de mi voluntad están en ti, y de ti salen y llevan junto la gloria de ellos de vida. Ahora, ¿cuáles son los actos de la divina voluntad? Los mismos actos de Jesús. Sí, pero La creación, échale más. creación, redención, santificación. Exactamente. Entonces, en los actos en la misma criatura está la creación, la redención y la santificación, que viene a ser los actos de la divina voluntad, y obviamente todo lo que implica cada cosa, ¿verdad? Y entonces dice: oh, cómo se siente correspondida, porque encuentra en todos sus actos que la criatura le da la gloria a su luz, a su santidad, a su inmensidad, y encontrando el beso de ella, la gloria, el amor, se siente de tal manera empujada a formar otros actos más bellos, dignos de mi eterno fiat. Solo por amor de aquella en que pudo hacer el depósito de ellos para recibir sus nuevos besos
su amor, su gloria. Por eso, donde está mi voluntad está todo. Está el cielo, el sol, el mar y todo. Nada puede faltar de sus obras, todo contiene, todo conserva. Para todo tiene espacio para encerrar todo en sí. Y esto es lógico, porque si está diciendo que donde está su voluntad está todo, es muy lógico, porque como ya lo dijimos anteriormente, Dios dice, yo soy el que soy, haciendo referencia a que Él es la misma existencia. ¿Cómo no podría albergar absolutamente todo, incluyendo la creación, el cielo, el sol, el mar y todo? Nada le puede faltar dentro del fiat de Dios, porque es la misma existencia, es la plenitud de la vida, es la perfección del ser. ¿De acuerdo? Entonces, lo sorprendente no es que eso esté en Dios, porque eso es Dios. Lo sorprendente es que eso lo quiere depositar en el alma de la criatura. Y todavía más sorprendente que eso es que, además de hacer el depósito de su mismo ser, de su misma existencia en el alma de la criatura, lo pone ahí para que la criatura disponga de ello como más le plazca. ¿Qué le parece? Poder disponer de todo Dios. Eso es algo increíble. El alma disponiendo de Dios. Pero la criatura ingrata, en lugar de disponer de lo que Dios le ha dado, de lo que le ha donado, antes al contrario, rechaza al mismo Dios, y rechazando al mismo Dios, le arranca como por fuerza a Dios los castigos. El mayo 2 de 1915, que es la lectura 1192, dice Jesús: hija mía, los pecados arrancan de mí, de mis manos los flagelos, las guerras. Yo estoy obligado a permitirlas, pero al mismo tiempo lloro y sufro con la criatura. ¿Por qué Jesús llora y sufre al mismo tiempo con la criatura por los mismos castigos que la misma humanidad le arranca? Porque Él, siendo nuestra misma existencia, se ve obligado a castigar a sus mismas imágenes, o sea, como si se castigara a sí mismo en la criatura. Por eso dice, al mismo tiempo lloro y sufro con la criatura. Y dice, yo me sentía morir por el dolor, y Jesús, queriéndome distraer, ha agregado: hija mía, no te abatas, también esto está en mi voluntad. ¿Qué cosa? Pues los castigos. Dice, porque únicamente las almas que viven en mi voluntad son las que pueden hacer frente a mi justicia. Y ojo con lo que va a decir: solo aquellas que viven en mi querer tienen libre el acceso para entrar a participar en los decretos divinos y abogar en favor de sus hermanos. Pero ¿quiénes son las que tienen este derecho y esta vía libre? Las almas que ¿qué? Las almas que viven en el querer divino. Entonces, acuérdense, la finalidad no es vivir en la divina voluntad. La divina voluntad es el medio para llegar al querer divino, o sea, para fundirme por completo en el sol del acto único y eterno de Dios. ¿Se me explicó? Por eso hace rato terminaba la plática diciendo, y a lo mejor pasó como desapercibido, pero valdría mucho la pena que lo meditaran. Dios está supeditado a la criatura, esperando que completen ese acto único y eterno de Dios, en función de qué tantos actos van haciendo en la divina voluntad. Quienes habitan en mi voluntad son los que poseen todos los frutos de mi humanidad, porque mi humanidad tenía sus límites, mientras que mi voluntad no los tiene. Y mi humanidad vivía en mi voluntad, cubierta por ella, por dentro y por fuera. Ahora,
Las almas que viven en mi voluntad son las más inmediatas a mi humanidad, y haciéndolas de ellas, porque a ellas se las he dado, pueden presentarse investidas de ella, como otro yo mismo, delante de la divinidad y desarmar la justicia divina e impetrar rescritos de perdón para las pervertidas criaturas. Ellas, viviendo en mi voluntad, viven en mí, y como yo vivo en todos, también ellas viven en todos y en pro de todos. Viven libres en el aire como soles, y sus oraciones, sus actos, las reparaciones y todo lo que hacen son como rayos que descienden de ellas en pro de todos. O sea que los actos que la criatura hace en la divina voluntad no son benéficos solamente para el alma que los realiza, sino que en cuanto la criatura hace un solo acto en la divina voluntad, toda la familia humana, pasada, presente y futura, incluyendo los ángeles y bienaventurados y todos, e incluso la misma Santísima Trinidad, la Virgen y demás, todos reciben beneficio de un solo acto que haga un alma en la divina voluntad. ¿Qué será para todos si un alma hace una vida en la divina voluntad en donde está haciendo actos continuados? Porque eso es la vida en la divina voluntad. No es un acto hoy y un acto mañana. Es un acto tras otro, un acto continuo. Eso es lo que forma la vida en la divina voluntad. Y entonces imagínense pues el gozo. Yo les preguntaba ayer, ¿han sentido alguna vez un gozo espiritual? Muy probablemente sí. Y les comentaba, eso solamente es la sombra de lo que en realidad es Dios. Ahora imagínense lo que ha de ser para Dios, para los santos, para los bienaventurados, para los ángeles y para toda la familia humana, estar recibiendo de parte de una criatura que vive en la divina voluntad, no por mérito propio, sino por una participación de vida divina, las gracias, los dones, los milagros, las señales, los prodigios y todos los beneficios que un solo acto en la divina voluntad produce. Por eso Jesús le decía tantas veces a Luisa, sea atenta y no dejes escapar ni un acto en la divina voluntad. Yo siempre les he dicho cuando se acercan y me preguntan, oiga, pues usted cómo ve, sí hay chances de hacer esto en la divina voluntad y también hacer lo otro. Y le digo, miren, no pierda su tiempo y no se mortifique, mejor usted viva en la divina voluntad. Si el hecho de vivir el martirio continuo de atención para vivir en la divina voluntad ya representa, entre comillas, una carga para la criatura, que eso lo digo entre comillas porque es sobre todo al principio, ya después no, porque lo que pasa con el proceso es que al principio pesa y cuesta, y después el alma se enamora de Jesús de tal manera que ya no hay peso, ya no le cuesta nada, ya lo hace hasta con gusto. Al principio el sufrimiento, pues nadie lo quiere, dice, no, esto está pero como de locos. Ya después cuando su paladar se afina y alcanza a tomar el sabor divino del sufrimiento, entonces ya no lo toma como un fruto amargo, sino que todo lo contrario, como si fuese un dulce al paladar. ¿Sí me explico? Entonces, Jesús hace todo esto, pero con una finalidad. O sea, Jesús no lo hace nomás porque si ya se me antojó. No. Jesús empieza a trabajar en el alma con la finalidad de que la criatura llegue a darle una verdadera correspondencia a Dios. O sea, no es nomás decir, yo hago actos en la divina voluntad, sí, pero ¿y para qué los haces? O sea, ¿cuál es la finalidad de vivir en la divina voluntad? Para llegar al querer divino, sí, pero ¿para qué? Para corresponderle a Dios de verdad. ¿O que eso no es lo que hace el sarmiento con la vid? En el momento en el que produce el fruto, está correspondiendo al sarmiento, el sarmiento a la vid. Y obviamente que ese fruto
del sarmiento, y ahí dijimos, no es solamente del sarmiento, sino que es un fruto compartido, es de ambos, porque el sarmiento y la vid forman una sola planta. ¿Sí? ¿O no? Entonces, en la lectura 11, correspondencia de amor, de gloria, de adoración. de todo. La verdadera correspondencia lleva todo, porque acuérdense que la vida divina no se puede separar. Entonces yo puedo decirle a Dios que le doy la correspondencia de amor, y está bien, no hay ningún problema si usted dice, yo le doy la correspondencia a Dios del amor, y yo le doy la correspondencia en santidad o en gloria. Está bien, no hay ningún problema. Pero a final de cuentas las dos están dándole la correspondencia a Dios de amor, de gloria, de alabanza, de adoración, de santidad, de belleza, de todo, porque la vida divina es absolutamente todos los atributos divinos, todas las cualidades divinas juntas, unidas por el amor. Entonces, a final de cuentas la correspondencia es una correspondencia de vida divina. Vida divina Dios da, vida divina Dios quiere recibir. ¿Se me explicó? Entonces, en el libro 14, la lectura 9 de marzo 3 de 1922, habla de que el agricultor celestial siembra su palabra. Y dice, continuaba mi habitual estado, mi dulce Jesús vino, pero sin decirme nada, todo taciturno y sumamente afligido, y le dije, ¿qué tienes, Jesús, que no hablas? Tú eres vida, tú me eres vida, tu palabra me es alimento, y yo no puedo estar en ayunas. Soy muy débil y siento la necesidad continua del alimento para crecer y mantenerme fuerte. ¿Y cuál era el alimento de Luisa? La palabra de Jesús. Por eso decíamos hace rato, la lectura de la divina voluntad viene a ser al alma como el alimento al cuerpo. ¿Quién se avienta 22 días sin comer? O sea, yo les digo, yo amanezco con hambre, y así hay varios. O sea, no creo ser el único. Hay 2, 3 cristianos medios locuaces que andan desayunando ya como a las 4 de la tarde, ¿verdad? Pero son muy pocos. Son muy pocos. ¿Quién dura 15 días sin alimentarse? Nadie. Todos procuran el alimento del cuerpo, y lo más lógico es que procuren un alimento bueno, un buen alimento que nutra, que fortalezca. Entonces, es un reclamo al mismo tiempo de Luisa al decirme, yo soy débil y yo siento necesidad continua del alimento para crecer y para mantenerme fuerte, y tú no me das ese alimento porque vienes calladito. Aliméntame, le dice Luisa. Y Jesús, toda bondad, le dice a Luisa, hija mía, también yo siento la necesidad de un alimento, y después de que te he alimentado con mi palabra, esa misma palabra masticada por ti, habiéndose convertido en sangre, germina el alimento para mí. Y si tú no puedes estar en ayunas, tampoco yo quiero estar en ayunas. Quiero la correspondencia del alimento que te he dado, y después volveré de nuevo a alimentarme. Siento mucha hambre, pronto quítame el hambre. O sea, Jesús y yo nos parecemos en eso. Estamos hambrientos. Entonces, pero ustedes también. Miren, ¿cuál es el alimento de Luisa? Dice, es tu palabra. Pero Jesús le dice, pero yo también quiero que me alimentes, yo no quiero estar en ayunas. La diferencia es que Jesús le dice a Luisa, mi alimento es cuando yo te doy mi palabra, y entonces ya está convertido en tu sangre, ya se germinó en mi alimento, por lo tanto ya sale transformado de Luisa. Entonces la palabra de Dios llega a la criatura, y la criatura lo transforma en el alimento de Dios, que son los actos en la divina voluntad. Entonces, si
usted quiere alimentar a Jesús, tiene que alimentarlo con actos que hace la criatura hechos en la divina voluntad. Por eso es tan importante. O sea, si ustedes tienen a su papá, a su mamá, o incluso con los hijos, que ahí es donde se podría entender un poco mejor. ¿Quién podría dejar a su hijo sin comer una semana? ¿Quién sería tan ingrato como para decir, pues no comas, no te voy a dar nada? Nadie. El amor del padre y sobre todo de la madre mueve a alimentar, a procurar a los hijos. Muchas veces el morrillo no quiere ni comer y usted está casi rogándole que coma. Hay gente que hasta los amenaza, pero para que coman, ¿verdad? Entonces, no deje a Jesús en ayunas. Haga sus actos en la divina voluntad de manera que esté usted alimentando a Jesús. Entonces, me gustaría que vieran el impacto que tiene. O sea, ¿qué estamos diciendo? Muchas veces hemos pensado que pues Dios, al ser Dios, no necesita absolutamente nada de nadie. Y como dijo un amigo, sí y no, porque ahora está diciendo que la criatura es la que está alimentando al mismo ser divino. ¿Con qué? Con sus actos hechos en la divina voluntad. Por eso yo les decía, miren, ahora Dios está supeditado a la criatura. Está esperando que la criatura haga actos en la divina voluntad para él satisfacer su hambre, para ser alimentado por la misma criatura. Y obviamente que esto es un juego de palabras, porque al final de todo Jesús se alimenta, o sea, Dios se alimenta del mismo Dios a través de la criatura, y le da el mérito a la criatura como si por su propia fuerza pudiese haber alimentado a Dios. Pero en términos muy generales, Dios se alimenta a sí mismo, pero necesita la disposición de la criatura para hacerlo a través de alguien que vive en la divina voluntad. Entonces ya no sea malo con Jesús, y ya no lo deje en ayunas. Le dice Jesús a Luisa, hija mía, ahora conviene que me ponga de nuevo al trabajo, para trabajar el terreno de tu alma, para poder sembrar la semilla de mi palabra para alimentarme. Yo hago como el campesino cuando quiere sembrar su terreno: forma las zanjas, hace los surcos y después arroja la semilla en ellos. Luego regresa a cubrir de tierra las zanjas y los surcos donde ha arrojado la semilla para tenerla defendida y darle tiempo a hacerla germinar, para recogerla centuplicada, para hacer de ella su alimento. Pero debe estar atento a no ponerle mucha tierra, de otra manera sofocaría su semilla y la haría morir bajo tierra, y él correría el peligro de quedarse en ayunas. De tal manera que Jesús lo que hace es preparar el terreno de nuestra alma. ¿Cómo creen ustedes que Jesús prepara el terreno del alma de la criatura para sembrar su semilla, para generar su propio alimento, que son actos hechos en la divina voluntad? Librarnos de nosotros mismos. Con los sufrimientos. Con el sufrimiento, exactamente. O sea, la criatura tiene que ser purificada, y en ese terreno que está purificado es en donde siembra su semilla. Por eso yo les decía, el sufrimiento, visto desde una perspectiva muy humana, es el terror de las criaturas. Nadie quiere sufrir. Incluso hay religiones que dicen, pare de sufrir. ¿Sí? ¿Y qué decíamos hace rato? Hay gente, incluso católica, que cree que si las cosas vienen de Dios, entonces no va a haber ningún tipo de complicación ni de estorbo, todo va a fluir. No. Antes Jesús dice lo contrario. A ver, para yo poder alimentarme necesito sembrar en tu alma, pero para yo poder sembrar en tu alma mi palabra necesito preparar el terreno. Y para preparar el terreno, pues lo voy a tener que hacer por medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento, como ya lo hemos dicho, según Santo Tomás de Aquino, es el movimiento de la voluntad queriendo lo que no es o no queriendo lo que sí es.
Y entonces cuando Jesús me da el sufrimiento para purificarme, pero la criatura no lo acepta, entonces obviamente se genera un sufrimiento porque no está queriendo lo que sí me está pasando. Y ese es el movimiento de la voluntad que produce el sufrimiento. En cambio, cuando hay sufrimiento, pero la criatura lo quiere, lo acepta y lo vive en la divina voluntad, el sufrimiento le parece cosa de nada. O sea, no lo siente como tal el sufrimiento. ¿Sí me explico? Entonces, si usted quiere vivir en la divina voluntad, pues muy probablemente vamos a tener que irnos adaptando o tenemos que irnos disponiendo a padecer el dolor o puede ser un padecimiento físico o moral, pero en la divina voluntad, que puede ser al principio vivido con resignación. Sí, al principio yo puedo usar la resignación, no hay ningún problema. Dice Jesús que la resignación es como el primer paso, pero no se tiene que quedar ahí, porque la resignación es simple y sencillamente la aceptación de una voluntad más grande que la mía y que es impuesta, y como no la puedo cambiar, pues entonces la acepto a regañadientes o de buena gana, pero pues es una resignación porque no puedo cambiar esa voluntad impuesta. Pero cuando la voluntad que se impone es lo mismo que yo estoy queriendo, la imposición desaparece. Porque lo que me pasa, si yo lo quiero, pues nadie me lo impone, simple y sencillamente yo quiero vivirlo. Y entonces, si yo quiero vivirlo, el padecimiento físico o moral, pues no es tan padecimiento. ¿Se me estoy explicando? Porque aparte del alma que vive en la divina voluntad, lo que va a hacer es usar el sufrimiento o el padecimiento por el cual está pasando, primero para purificar el interior de su alma, y 2, para darle un beneficio a las criaturas, y 3, para darle un beneficio a Dios. Entonces está centrado ya no en la misma criatura, sino que empieza a centrar su atención en el mismo Dios. ¿Quién es el que sufre? ¿La criatura o Dios? Dios a través de la criatura, porque acuérdense que Dios en espíritu puro es incapaz de sufrir. Entonces su órgano sufriente viene a ser la humanidad del mismo Dios que es Jesús. Pero como Jesús ya murió y resucitó glorioso, ya es incapaz de sufrir también, y ahora necesita quien complete lo que le falta a la pasión de Cristo, que somos nosotros. Entonces en cada uno de nosotros se sigue manifestando el hecho de que Dios pueda sufrir. Sufre en cada uno de nosotros. Y como Jesús sufre en cada uno de nosotros, y resulta que Jesús se vuelve nuestro amor, y cuando nosotros amamos a alguien, pues lo más normal es que no querramos que sufra. Entonces, al ver sufrir a Jesús en nosotros, vamos a empezar a compadecerlo, a amarlo, a acompañarlo, a aliviarlo, a repararlo, y así de todo lo demás. Y entonces mi atención ya no está centrada en mi sufrimiento, sino está centrada en darle alivio, en darle consuelo, en darle acompañamiento a un Jesús que sufre en el interior de mi alma. La razón puede ser la que ustedes quieran, pero está sufriendo en el interior de mi alma. Entonces ahí ya está poniendo en un nivel de importancia a la criatura muy elevado, porque ahora la criatura es la que consuela, ahora la criatura es la que ama, la que acompaña, la que compadece, la que alivia a Jesús. Ahora, ¿qué pasa cuando la criatura hace actos en la divina voluntad? La lectura de abril 25 de 1922, el libro 14, la lectura 25, dice Jesús:
hija mía, así como el sol no deja la planta, la acaricia con su luz, la fecunda con su calor, hasta en tanto no produce flores y frutos, y celoso los hace madurar, los custodia con su luz, y solo deja al fruto cuando el agricultor lo toma para hacerlo su alimento, así los actos hechos en mi querer. Es tanto mi amor, mi celo hacia ellos, que la gracia la acaricia, mi amor los concibe y los fecunda, los madura. Pongo millones de ángeles a custodia de un solo acto hecho en mi querer. Entonces, ¿qué hace Dios con un solo acto hecho en su querer? Millones de ángeles están cuidando ese acto. Un solo acto hecho en la divina voluntad está cuidado por millones de ángeles, pero no está cuidado por millones de ángeles porque lo haya hecho Cristina. No, es que ese acto hecho en la divina voluntad es la misma vida de Dios. O sea, todos los ángeles están custodiando al mismo Dios en ese acto hecho en la divina voluntad por una criatura como ustedes o como yo. Y un acto de eso puede ser un parpadeo, ¿verdad? Nada más. Puede ser un parpadeo, puede ser hablar, caminar, dormir, comer, jugar, trabajar, correr, lo que sea. Hasta dormir. Hasta dormir. El punto es que la criatura lo haga en la unidad con el eterno querer, o sea, en la divina voluntad. Entonces, sí se está dando cuenta la magnitud que tiene el hecho de que una persona haga actos en la divina voluntad. Por eso Jesús le decía a Luisa muchas veces: sea atenta y no dejes escapar ni un acto, porque cada acto hecho en la divina voluntad es una vida de Dios. ¿Qué es lo que leíamos en una lectura pasada? Decíamos que Luisa veía en el interior de su alma muchos niñitos Dios, sí, Jesús, chiquitos, y que de esos niños Jesús eran ¿qué? Eran las verdades que ella había hecho vida, de los cuales toma para sacar actos en la divina voluntad, o sea, para generar un acto de voluntad divina. Por eso es que está tan custodiado un solo acto hecho en el querer divino, porque es la misma vida de Dios. Dice: porque siendo estos actos hechos en mi querer semillas para que mi voluntad se haga en la tierra como en el cielo. ¿Y cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Siendo una sola voluntad. Entonces, cuando nosotros le decimos a Jesús, a Dios, que queremos que se haga su voluntad como se hace en el cielo, que se haga en la tierra, primero, no estamos hablando de la tierra, o sea, del mundo en específico, sino que estamos hablando de que se haga aquí, en la tierra de mi alma, pero que se haga como se hace en el cielo. ¿Y cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Siendo una sola la voluntad, una sola. No hay variedad de voluntades en el cielo, o sea, es la pura voluntad divina. Todos poseen la misma voluntad. Entonces, si yo le digo a Dios que quiero que se haga su voluntad como se hace en el cielo, que se haga así en la tierra de mi alma, le estoy diciendo que aquí se haga una sola voluntad, que es la voluntad de Dios. ¿Sí me explico o no? Y dice: todos son celosos de estos actos, y su rocío es mi alimento, su sombra es mi luz. Los ángeles quedan arrobados y reverentes lo adoran, porque ven en estos actos la voluntad eterna que merece toda su adoración. Pues claro, es el mismo Dios. Dice: y estos actos son dejados solo cuando encuentro otras almas que, tomándolos como frutos divinos, los hacen alimento para sus almas. Oh, la fecundidad y multiplicidad de estos actos. La misma criatura que los hace no puede enumerarlos. Entonces pensaba entre mí, dice Luisa: ¿será posible que estos actos sean tan grandes
y que los mismos ángeles queden raptados, y Jesús estrechándome más fuerte entre sus brazos agregado: hija mía, son tan grandes estos actos que conforme el alma los va cumpliendo, no hay cosa ni en el cielo ni en la tierra que no tome parte, y ella queda en comunicación con todas las cosas creadas. Todo el bien, los efectos, el valor del cielo, del sol, de las estrellas, del agua, del fuego, están no solo en continuas relaciones con ella, sino que son cosas suyas. Ella armoniza todo lo creado, y lo creado armoniza en ella. Y esto tiene mucho sentido cuando recordamos lo que decíamos al principio del retiro. ¿Qué significa que Dios le diga a Moisés: yo soy el que soy? Que Él es la existencia misma, que Él es la plenitud de la vida, la perfección del ser. Entonces, si el alma vive en la divina voluntad, el alma que vive en la divina voluntad se difunde en la existencia misma. Por eso dice que el valor del cielo, el sol, las estrellas y del agua, dice, todas son suyas, porque se difundió la criatura en el mismo ser de Dios, donde no hay ni principio ni tampoco hay fin. Pero el alma tiene que estar dispuesta. En el libro de Apocalipsis, para los que traen sus Biblias, en el libro de Apocalipsis 3, el versículo 20, y esto, si lo quieren checar, por favor, chequenlo en una Biblia que sea en la edición Nácar Colunga, o una edición de antes de 1960, o una edición, no acuerdo cómo se llama, Doujan, Remings o algo así, porque la traducción esa es más fiel, y dice lo siguiente. Dice Jesús: mira que estoy a la puerta y llamo. Imagínense que llega Jesús y toca con cada uno de ustedes, y dice: si alguno escucha mi voz y abre la puerta, lo que sigue es lo interesante, porque dice: yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Llama a la puerta, ¿para qué? Para entrar en mí, y una vez entrando en mí, ya cena conmigo y yo ceno con él. O sea, se comparte el mismo alimento, que es los actos hechos en el querer divino, para Dios y para el alma. Y eso es lo que hace que la criatura tenga la capacidad de corresponderle a Dios en amor verdadero. O sea, para yo poder corresponderle a Dios en amor, necesito al mismo amor. Necesito al mismo amor para poderle corresponder. Si no, pues usted grite gloria a Dios y haga lo que usted quiera, no le va a poder corresponder a Dios como Él quiere y merece. Como Él quiere y merece. Y esto nos lo viene a decir en el libro 10, la lectura 47 de enero 11 de 1912. Que nos dice que el amor quiere la correspondencia del amor. Dice Luisa: habiendo recibido la comunión, mi siempre amable Jesús se hacía ver en todo mi alrededor, y yo en medio, como dentro de un túnel. Jesús era el túnel, y yo la nada que me estaba en medio de este túnel. Ahora, ¿quién puede decir lo que yo experimentaba en ese túnel? Me sentí inmensa, sin embargo, de mí no existía más que la nada. Sentía que Jesús me infundía su aliento, sentía que su aliento en torno a mí y por todas partes, pero no tengo palabras para expresarme. Soy demasiado ignorante, lo he escrito solo por obedecer. Después Jesús me ha dicho: hija mía, ve cuánto te amo
y cómo te tengo custodiada dentro de mi túnel, esto es, dentro de mí. Así deberías tenerme tú custodiado y reparado dentro de ti. El amor quiere la correspondencia del amor para poder tener el gusto de hacer una sorpresa mayor de amor. Por eso no salgas jamás de dentro de mi amor, de dentro de mis deseos, de dentro de mis obras, de dentro de mi todo. ¿Por qué dice que no salgas jamás? Porque la criatura, en el momento en el que hace su propia voluntad, se sale del amor divino y puede hacer actos de amor hacia Dios una vez salido del amor divino. Sí puede. Sí puede demostrarle a Dios su amor, pero acuérdense que los actos toman las características de la voluntad con la que se realizaron. Entonces, si la criatura se sale de dentro del amor de Dios y comienza a hacer actos para amar a Dios o para demostrarle su amor a Dios o su correspondencia a Dios, siendo hechos por una voluntad humana, entonces se van a volver como lo que es la voluntad humana, que es finita, es débil, se degrada, se deteriora, tiende a morirse, y así de todos los demás adjetivos calificativos que le quieran agregar a la voluntad humana, que impliquen el hecho de una degradación y muerte, porque eso es lo que produce una voluntad humana, la pura oscuridad, incluso en un acto pues bueno o santo. A lo más puede generar, dice Jesús, una pequeña llamita de luz, un acto santo hecho en una voluntad humana. Es una llamita de luz, pero dice Jesús, pero esa llamita no tiene la capacidad de cambiar la noche en día, la oscuridad o tinieblas en luz. Solamente quien tiene la capacidad de hacer esa transformación, ese cambio, es la misma voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere darle a la criatura a través de los escritos de Luisa. La pregunta sería si de verdad lo quieren o no lo quieren. Dice Jesús el 27 de febrero de 1919, en la lectura 1288: hija mía, cuántas tinieblas son tantas que la tierra parece cubierta por un manto negro, tanto que las criaturas no ven más, han quedado ciegas o no tienen luz para ver. Y yo no solo quiero el aire divino para mí, sino también la luz. Por eso tus actos sean continuos en mi querer, porque no solo harás el aire para tu Jesús, sino también la luz. Serás mi reflector, mi reflejo, el reflejo de mi amor y de mi misma luz. Es más, te digo que en cuanto salgan tus actos en mi querer, erigirás tabernáculos, y no solo eso, sino que conforme vayas formando los pensamientos, los deseos, las palabras, las reparaciones, los actos de amor, tantas hostias se desprenderán de ti, consagradas por mi voluntad. Y esto ya lo habíamos leído en una lectura del volumen 11, que es la número 85, ya en temas pasados. Pero si quieren ahondar un poquito más, pues es la 1185. Y dice: oh, qué libre desahogo tendrá mi amor, tendré campo libre en todo, no más obstáculos. Cuántos tabernáculos quiera tendré, las hostias serán innumerables, a cada instante nos comulgaremos juntos. ¿Quién se va a comulgar? Jesús y el alma. O sea que Jesús comulga ¿a quién? Al alma que vive en la divina voluntad, por cuantos actos hace en la divina voluntad. Y luego dice: yo gritaré, libertad, libertad, vengan todos en mi voluntad y gozaréis la verdadera libertad. Fuera de mi voluntad, cuántos obstáculos no encuentra el alma,
pero en mi voluntad es libre. Yo la dejo libre de amarme como quiera. Es más, le digo, y esto son palabras que no le dice solamente a Luisa, sino que nos las está diciendo a nosotros. Dice: deja tus harapos humanos, toma lo divino. Yo no soy avaro ni celoso de mis bienes. Quiero que tomes todo. Ámame inmensamente. Toma todo mi amor. Haz tuyo mi poder. Mi belleza hazla tuya. Por cuanto más tomes, tanto más estará feliz tu Jesús. ¿Cómo ven? Nos intercambia los harapos, nuestras inmundicias. ¿Por qué? Por todo lo divino, por Él mismo. Y dice que cuando la criatura recibe al mismo Dios, eso hace que Jesús esté feliz. De otra manera, Jesús, ¿cómo está? Pues todo taciturno, así todo como agüitado y demás. El punto está en lo que le dice, lo que dice en el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, el verso 12 y 13 dice: si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vais a creer si os digo cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. La pregunta es: ¿sí creen en las cosas del cielo? Sí. ¿O para ustedes es como un cuento de hadas? Ya hemos escuchado qué significa el hecho de que Dios se presente ante Moisés y le digan: yo soy el que soy. Que Jesús diga: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy, ¿qué más? El camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Y luego ahora yo les hago una pregunta, y la misma pregunta que Jesús les dice a los apóstoles: no de mí, sino de Dios. ¿Y ustedes quién dicen que son? ¿Ustedes quién dicen que es Dios? Jesús es el Hijo de la luz, el pan. Ahora, si ustedes tuvieran a Jesús presente y les dijera: ¿ustedes quién dicen que soy? Y ustedes dicen: no, pues eres Dios, eres la luz, eres el pan de vida, lo que ustedes quieran. No le respondan con palabras, respóndanle con las obras. Respóndanle con las obras. De este retiro, váyanse, después de haber escuchado qué significa que Jesús y Dios digan: yo soy y demás. Váyanse pensando, váyanse rumiando y vayan contestando día con día y acto con acto la misma pregunta que Jesús le dice a los apóstoles: ¿y ustedes quién dicen que soy? Piénsenlo. Piénsenlo y no me respondan a mí, respóndanle a Dios con sus actos. Vamos a dar por terminada esta plática.